El buenismo cristiano que pierde y crea confusión. Es precisamente el hablar de toda esta tendencia que tenemos como cristianos, o tienen ustedes, porque no todos los cristianos la tenemos, con respecto al buenismo, ¿no? Eso lo he notado desde hace tiempo, ¿no? Desde que escuché, pues, a decir de la gran misericordia del Señor, que ciertamente es mucha. Ciertamente se hace la comparación de que muchos crecimos pensando en un Señor que era muy duro, y en el Antiguo Testamento un Dios castigador, y un Dios iracundo, un Dios que la verdad yo no sé de dónde lo sacaron, porque aquí yo, Galilea Bon, que me he tenido el tiempo, Dios me ha dado la oportunidad de leer la Biblia, pues alguna vez completa ya, y otra vez varias veces por distintos libros, porque es un libro que nunca se termina de leer, y yo no he visto eso. Yo no sé en qué momento, realmente cada vez que a mí leía la Biblia y veía este Dios que decía: yo tomaré venganza, tú no lo hagas, yo entendía que el Señor no quiere que yo me manche las manos de sangre, o que yo no cometa el mal. Yo siempre lo entendí así. Entonces, el decir, no, es que ahora ya vamos a entrar a la onda de Jesús, que Él perdona todo, olvida todo, lo pisoteen, lo golpeen, lo crucifiquen, Él sigue amándonos con amor loco, loco de amores que estás, dice la oración. Pero no es así, no es entendido de esta manera como el Señor quiere. Digo, yo creo, supongo y expongo que es así. El Señor no quiere un buenismo que nos lleve y nos arrastre a todos al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué habría de ser así? Porque si bien el Señor quiere que seamos buenos, no venimos o no tenemos un Dios en el pasado que no era bueno. Pensar que le ganaba la ira sobre su misericordia es estúpido, por no decir incuerdo. Realmente, porque ¿cómo crees? Siempre hemos tenido un Dios bueno, misericordioso y santo. Y la verdad es que la humanidad, desde que salieron del Edén, han merecido, estar en el patíbulo. Por la forma en cómo nos comportamos, no parecemos venidos de Dios. Muchas de las veces, sino la gran mayoría. Principalmente cuando no le hacemos caso, ¿verdad? Principalmente cuando no lo buscamos, no lo queremos, no hacemos de nuestra vida su Edén del mismo Dios, nuestro corazón, su sagrario, ¿no? Entonces, ¿cómo esperamos ver a un Señor que todavía lo siguen viendo hoy la gran inmensa mayoría de la gente igual que anteriormente, como súper nefasto, o súper duro, o súper falto de misericordia, porque no me perdona todo el mal que yo hago según el mundo? Por tanto, pues para tenerlo por bueno, pues nos tiene que perdonar todo lo peor y malo que somos. Tan así que la misma iglesia, dentro del seno de la iglesia, nos dice que el peor de los pecadores, el más terrible y sanguinario, ya está en el cielo con los ángeles, si en el último momento de su vida se arrepintió. En el purgatorio, pues se lo brincó casi, ¿no? Entonces, estamos hablando de un absurdo total, porque dice el Señor: mi misericordia lo quiere, pero mi justicia lo reclama, ¿verdad? Entonces no podemos esperar o creer que el buenismo exigido a Dios, que ahora se predica dentro del seno de la iglesia, seas la miseria, que seas Dios te ama. Pues claro que Dios ama de suyo, porque Él es el amor, Él es la fuente de amor y vida eterna. Él es la fuente de la plenitud y la sabiduría. Él no requiere nada, Él está completo. Somos nosotros los seres imperfectos que necesitamos ese amor con desespero. Pero sí nos sigue amando. Somos su criatura, pero no va a admitir tu pecado. Es necesario el cambio y estado de vida para que te salves.
con esos dictados del buenismo cristiano, está yéndose todo el mundo al caño. ¿Por qué? Porque la tendencia o la idea de la conveniencia de la gente es decir, pues Dios me quiere tal y como soy, si soy el más miserable de los gusanos, yo voy a seguir golpeando, matando, robando o siendo de lo peor y aplastando a todo el mundo soberbiamente. Al fin y al cabo Dios me quiere. Esa es la idea, ese es el mensaje que llega. No, que ese no es el que queremos decir, queremos hablar del amor de Dios. Sí, pero no lo comprende porque la gente es ruda. La gente es realmente necia y obstinada, quiere tomar ventaja siempre. Bueno, si Dios me ama, entonces yo no tengo que hacer nada, me tengo que cruzar de brazos, sacar la panza y comer palomitas sentados, desparramado en algún lugar, sabiendo que como Dios está obligado a amarme, porque pues al fin y al cabo requete bueno, yo no le voy a apelar en toda mi vida, no le voy a hacer caso jamás, no, que no me hablen de Cristo porque salgo huyendo como el diablo, o etcétera de cosas, y pues a mí que no me digan, porque lo poco que he oído cuando me evangelizo por medios no cristianos, pues ahí dicen que Dios es re bueno y perdona todo, aguanta todo, y como dicen que dice algo de la Biblia, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo, y pues como Él es amor, que se aguante. Yo no hago nada, cruzado de brazos, y pues no, yo de verdad que es un poco triste y desesperante en el sentido del buenismo cristiano, porque lo he escuchado, gracias a Dios, de personas que realmente lo practican. Pero también me dan tanta lástima en el más pleno sentido, no los religiosos, porque los religiosos que han dejado todo para seguir a Dios y que viven en ese amor tan, con sus ojos brillantes y su voz de campana suavecita, lindísima, solo hablan del amor, pero de Dios, ¿verdad? No hablan del amor de Buda. No hablan del amor de alguna otra herejía, no, hablan del amor puro y cristalino del Señor que los ha inspirado, y en la medida del hombre son personas buenas, pero no de suyo buenas porque ay, qué maravillosa gente, sino por amor a Dios. La consecuencia natural de amar a Dios es hacerte mejor persona. Ese es el proceso que no se termina de explicar. Ese es el proceso que no terminamos de entender. Ese buenismo es que Dios sí es bueno y Dios perdona todo. Y Dios siempre tiene los brazos abiertos en la cruz para abrazar a cada persona que decida acercarse a Él, sea lo que sea la miseria que sea de donde venga o tenga la situación que tenga. Pero, de verdad, hermanos, la consecuencia natural de alguien que dice amar a Dios o querer estar con Él es el cambio de vida. Es el cambio total y absoluto de vida hacia Él. Porque ciertamente, como dicen, hay muchos, y acabó, pues eso es lo que me brinca siempre en la millonésima vez que hablo con una persona de servicio en la iglesia, que dice, no, pues es que Dios ama sobre todas las cosas, no importa quién seas y cómo seas, es más, si ni lo quieres, ni lo buscas, ni lo esperas, Él te sigue amando y te vas a salvar por eso. Y yo, pues no lo creo, porque no, Él nos dijo unos talentos, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la respuesta? ¿Fuiste fiel en lo poco? No, ni siquiera en lo poco de esta vida, pequeña y corta a comparación de la eternidad, has sido capaz de ser fiel a Cristo. Entonces, ¿cómo vas a ser capaz de una vida eterna con Cristo si no fuiste capaz, no soportabas la misa? No soportabas más que paganidades. ¿Cómo vas a ser fiel al Señor y no un Satanás más en el cielo si no eres capaz de vivir? O sea, esto es este consuelo del pagano, de decir, bueno, a fin que Dios todo perdona, todo acepta, todo olvida, y pues me alientan todas las personas desde verdadera buena voluntad que dicen que así es, pues yo no muevo un dedo. Esa es la consecuencia, la falta de la evangelización. Es la consecuencia, por decir, mira, con esos dictados no hagas nada, pero no hagas nada, tú solo sé lo que tú quieres ser, lo que tú eres sinceramente. No engañes a nadie, tú, pues si eres un miserable, sé miserable, descárate, ¿no? Sal del closet y cosas de esas. Y pues ya, haz lo que seas, Dios te va a perdonar. ¿Y cuándo perdona a Dios? Pareciera aquel recuerdo de esa persona que vivió una relación insana
que le hacen una y otra vez y que le golpean, le arrastran, le escupen, le patean, le engañan y sigue rogando amor. A veces se les antoja que así es nuestro Señor, un Dios que está mendigando amor. Sí, es un mendigo de amor ciertamente a como somos nosotros, porque somos gente verdaderamente que no somos capaces de corresponder al amor divino y santo que nos ofrece y sangra con tanta bondad desde el altar. Pero el Señor está esperándonos a todos y cada uno de nosotros diciendo: ven a mí. Ciertamente, porque Él tiene toda la paciencia, Él no tiene límite, su paciencia es infinita. Pero una vez más, y taca con la misma, tiene que haber un cambio de vida con el encuentro del Señor. Cuando te perdona Dios, tiene que haber una respuesta tuya, porque Él ya hizo lo suyo, Él hizo lo que Él quería que tú recibieras, que es el perdón. Y entonces, ok, ya me perdonó, ¿y ahora qué? Él ya dio, ¿y tú qué das? No es un intercambio. ¿Es realmente has recibido el perdón del Señor? ¿Realmente estás haciendo lo debido para que Él diga: pues sí, has recibido mi perdón al grado que ya no peques más? Ahora sígueme. Y el Señor nos ha dado muchas muestras, viniendo precisamente en un tiempo pagano donde toda la gente estaba ya en riesgo, ya no iba a haber fe en el mundo, porque los judíos ya se estaban perdiendo completamente, revueltos con las paganidades del Olimpo y de los demás cielos. ¿Qué dice el Señor? He venido a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a todos, porque no dijo: miren, vengan todos, ¿quién me quiere hacer caso? A ver, gente, no, Él vino por los suyos, vino a los suyos, vino por aquellos a los que amaba. ¿Pero por qué? Porque Él quiso elegir un pueblo para sí, y de ahí saliera el Redentor, que nos llevaría al cielo. ¿Sí? Él así lo quiso, en su real y divina majestad santa, Él quiso hacer eso. Pero pues sabemos que no lo recibieron y por eso hemos recibido pues su anuncio, su palabra, el Evangelio, y hemos logrado accesar pues a los medios de salvación. Pero precisamente Él no vino a ver mundo pagano, politeísta, mundano. Aquí estoy yo como una opción más, véanme, y brincando, la salvación es para todos, sean como sean. No, Él vino. Y desde el principio envió su heraldo que dijo: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ha llegado la salvación, ¿verdad? Dice Él mismo. Casaqueo, está cambiando tu vida. Tiene que haber una respuesta. Tienes que seguirlo a Él, no seguir en la misma paganidad. No seguir echado ahí o en tus fiestas o en tus codicias o en tu trabajo tan metido que no tienes tiempo para Dios. Tienes tiempo para ver todos los estrenos de cine, pero que no te lleven a misa. Es más, desprecias la misa. Crees que es una paganidad, invento, bla, bla, bla. Y como te has evangelizado con los medios paganos, estás súper convencido de todos los dictados sectarios e ideológicos que te han metido en el cerebro, y tú estás muy feliz condenándote en un pacifismo aparente del mundo, porque a Dios no lo has aceptado. Pero si te hablan de salvación, si es que existe un cielo, tú dices: yo me voy a salvar porque yo... Y empieza la lista de todo el flojo. No robo, no mato, no violo, no fraudulento, no. Yo no hago nada, es más, ni a misa voy. Mucho menos me confieso, y creer menos. Jesucristo, no, yo creo en el grillo que está aquí su iglesia, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, la nueva tendencia ideológica nos dice que tu Dios, y ni siquiera es nueva, porque es una herejía gnóstica, tu Dios es aquello que tú, la forma que te das, no es alguien, es algo. Pero pues puede tomar la forma que sea. Si pues tu Dios tiene 7 manos, o nada más una, o es un animal, o es una cosa, y ese es tu Dios, pues ese es Dios, ¿ves? Sea la forma que tome, ese es Dios, pero o sea, es algo que se metamorfosa, ¿no? Todo el tiempo, y pues tú no necesitas
desconfiar que cualquier cosa en la que tú creas o quieras creer un día y al día otro, pues es el Dios total. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿No tendrás otros dioses delante de mí? ¿No te está haciendo una gran diferencia acaso? ¿Por qué dice la gente hoy en el buenismo? No importa dónde estés, de todas maneras Dios te ama, es lo mismo. De decir, no importa que Dios sigas, finalmente Dios te ama, tú sigue en la tuya, Dios te sigue amando. Es propiciar la flojera cristiana o la flojera de conversión y de evangelización, total y plenamente, y atarse de pies y manos y no evangelizar. Es totalmente comprender la ignorancia, flojera y estupidez ajena. En vez de decir, no, hay que trabajar por el evangelio. Conviértete y busca al Señor, porque al fin y al cabo es el Señor, el dador de vida, el creador del cielo y la tierra, todo cuanto ya contiene y bulle en él. Y tú no puedes dejar de corresponderle y hablarle entonces de las maravillas y dones de Dios, porque en efecto, seas lo que seas y estés en la condición más deplorable, Él rescata y restaura. Y hay que volver a Él, pero no es cualquier Dios que quieras tú creer, es Dios eterno, uno y trino, identificado principalmente. Él se quiso identificar, aunque se desgarren las vestiduras muchos con esta palabra. Él quiso asociarse con un pueblo, quiso decir, ¿sabes qué? Este Dios en el que han creído desde el principio Abraham, Isaac y Jacob, ese, el único Dios, como dijo nuestra madre en Guadalupe, por quien se vive, el verdadero Dios, como madre del único y verdadero Dios por quien se vive, soy yo. Ese, el único y verdadero Dios. Por tanto, no podemos decir que no importa dónde andes caminando, haciendo o diciendo, ya estás salvo. Pues no, pues entonces, ¿qué pasó? Estamos hablando de un Dios títere. Un Dios que hace nuestra voluntad y no nosotros la suya. De no reconocer que somos nosotros los necesitados de Él, sino Él de nosotros. Él que me salve. Al fin y al cabo, incluso dicen por ahí que ya bajó del cielo y ya pagó toda la deuda que yo tengo y tendré, y pues ya no tengo yo que hacer nada más que cruzarme de brazos panzón, como dijimos. Pues no puede ser así. Salvo que tú, ciertamente, seas una persona dedicada a la oración, enclaustrada, y en el mundo que conocemos, que perseguimos todo el tiempo lo material, que el dinero, los bienes, las preocupaciones, la familia, los viajes, toda la bola de cosas que perseguimos, y se retiran de ello para vivir solo dedicados a Dios, diríamos, esa no está haciendo nada más está ahí encerrado orando. Pues no, son personas que sostienen el mundo con su oración. Y entonces ellos incluso están haciendo un sacrificio de abandonar el mundo por amor a aquel que los ama. Por tanto, no hay posibilidad alguna de que no tenga un precio nuestra salvación. El más grande del precio ya lo pagó nuestro Señor. Pero falta nuestra parte. Por eso es el momento en que Dios dice que nuestro querido San Pablo dice que Él completa lo que le faltó a la pasión de Cristo. ¿Cómo que le va a completar lo que le faltó? Pues yo sé y sabemos todos que la salvación del hombre por medio de Cristo el Señor no tiene igual y no hay nada que lo pueda sustituir. Pero ¿qué le podría faltar a Dios para salvarme? ¿Sí? Y ese es el dictado que trae mucho la iglesia. Dios que te creó sin tu consentimiento no te va a salvar sin tu consentimiento. ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? Nada, es perfectísima. Más bien, ¿qué me falta a mí para la pasión de Cristo? Corresponderle. Me falta corresponderle para poder salvarme. Le falta corresponder al Dios único para podernos salvar. Si tú no le correspondes, te vas al caño. Pero te vas solo, porque nadie te envía ahí. Tú solito caminaste ahí. Pero no se vale que los buenismos cristianos estén confundiendo a todo el mundo diciendo, ay, no hagas nada, mírate, tú sigue en tu camino, en tu vida, y tú vas a ser salvado porque Dios es tan bueno y misericordioso que te va a perdonar que ni lo quieras. Pero ese malentendido de nuestra fe, que nosotros sabemos que en efecto, gente que ni siquiera conoce a Dios sí se va a salvar. Seguro y ciertamente el Señor es bueno y justo, y sabe perfectamente quién no tuvo los medios de salvación a su alcance, y que de haberlos tenido se hubiera salvado.
¿Quién en este mundo hay en naciones alejadas, extrañas o totalitarias o oprimidas que no tienen capacidad de conocer a Dios? Y por supuesto que estas personas no van a alcanzar a conocer a Jesucristo, pero Él sabe bien que podrían hacerlo, por eso reciben un distinto bautismo y ellos están ya dentro del reino, vía de Dios aún sin conocer a Jesús, pero los que estamos en un lugar donde tenemos la Biblia al alcance, tenemos la iglesia al alcance, donde tenemos los medios de salvación al alcance y decimos, ay no, qué flojera, o ay no, es más importante el trabajo, es más importante las fiestas, es más importante mi propia familia, es más importante mi propio egoísmo y mi propia decisión que Dios, y además yo decido cómo amar a Dios, nadie va a decidir por mí, empezamos con bla, 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 blazos, pues entonces claro que no nos va a alcanzar la vida para tener un Dios a nuestra medida, por tanto, no vamos a tener a Dios, sino al Dios que nos hemos fabricado. Pero no te dejes arrastrar por el buenismo de decir, mira, ni te preocupes por tu salvación, al fin y al cabo, seas lo que seas y la miseria que seas sin trabajar por tu alma, tú te vas a salvar teniendo los medios a tu alcance y no usándolos. ¿Y dónde están los talentos que te dio? Por ejemplo, nosotros vamos a escuchar aquí en el Evangelio, ¿verdad? En el Apocalipsis, y en tantas citas bíblicas, ¿Dios se ha cansado? No, Él nunca se cansa. Él nos ha dejado dicho de distintas maneras y muchas veces, así como el magisterio de la Iglesia, los santos y demás, la manera en que nos podemos salvar. Y si nosotros no atendemos a ellos porque qué flojera, prefieres leer el bestseller del último momento o asistir al curso de coaching o de alguna cosa, otra cosa que sustituye tu fe y en el cual estás más a gusto porque ahí hay puros cuates y te dejan hacer una fiesta, entonces no te quejes el día de mañana que llegues al lado oscuro. Pero sin embargo, ¿qué nos dice? Tienes que ser capaz de corresponder al verdadero Dios y no creer que cualquier Dios o cualquier cosa que tú creas que no sea Dios, ya con eso la hiciste. Pues no, porque nosotros los cristianos sabemos que fuimos rescatados de la vana conducta heredada de los padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien nuestro. Por Él nosotros creemos en Dios y que Dios lo ha resucitado y glorificado, de manera que la fe y la esperanza de nosotros están puestas en Dios. Por tanto, nosotros creemos en Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios plenamente identificado en la historia porque es real, es algo verdaderamente sucedido, histórico, y que ha llevado a este mundo al grado de enviar a su Hijo bien amado para redimirnos. Si tu creencia es esta, estás con el Dios verdadero. Pero si tu creencia no es esta, no estás con Dios y te vas a perder porque Él es un Dios celoso. Es un Dios que te pide lo mínimo, cree en mí. Yo te creé, yo te di la vida, por tanto, espero que regreses a mí. Ay, no, que a mí no me importa. Bueno, entonces pues ya te empiezas a ir con a mí no me importa, a mí nadie me va a decir. Ya en ese momento empiezas a desviar tu camino fuera del Dios verdadero. Ya en ese momento, nosotros los cristianos reconocemos que todo aquel que no reconozca a Jesucristo como su Salvador y por medio del cual se verá al Padre, entonces no tendrá vida eterna. No se van a salvar. Si tú tienes los medios de salvación para conocer estas verdades y no lo haces, no lo quieres unir, meditar, vivir, pensar y predicar, estás muerto, hermano. Estás olvidado, estás camino a la perdición. Pero también nos dice San Marcos, ¿verdad? Nos habla acerca de aquel momento con este buenismo cuando se le acerca un hombre y le pregunta, y arrodillándose ante él, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Palabra del Señor.
Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo que Jesús no es bueno si es Dios? Para empezar, ¿tú te crees bien buena gente? ¿Te crees bien bueno? Tú eres tan bueno, tan vanamente bueno, que no requieres a Dios, ¿acaso? Eres tan vanamente bueno que no requieres a la iglesia, tan vanamente bueno que ya estás salvado por ti mismo. Mentira, totalmente mentira. ¿Por qué te llamas bueno? Bueno, solo Dios. Y ahí viene la bola de dictados herejes y anti o ideológicos que dicen, ¿ves cómo la religión te quiere machacar y hacer una miseria cuando tú solamente estás queriendo ser tú mismo? Sal de ahí del suelo y levántate, hínchate de orgullo, busca los billetes que te revienten los bolsillos, hínchate de vanidad y soberbia y que cómete el mundo. Pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de que de verdad la soberbia de un corazón que es incapaz de aceptar al único Dios verdadero como creador y dueño de su alma, vida y destino eterno, lo rechaza. Porque ya no requiere nada, ¿ves? A medida que tiene más cosas que sustituyen a Dios, pues ya no quiere y rechaza a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser posible que el Señor nos enseñe la vanidad? No te creas bueno. Bueno, y porque Él es Dios, Él es el dueño de la vida, solo es bueno. Te va a perdonar seas la miseria que seas. Tienes que pedir perdón. ¿Qué se hace falta para pedir perdón? Estar arrepentido. Querer verdaderamente ser perdonado. Un perdón donde yo no quiero que me perdonen, solamente estoy yendo para seguir el ritual o para cumplir, pero a mí, que me perdonen, ay, qué flojera. O nada más digo, ay, sí, ajá, perdóname. O sea, ¿de qué hablas? Tienes que hacer tu esfuerzo, hermano. ¿Cómo es posible? Entonces, tienes que caminar con Dios. Él es el único bueno, aunque te pese, ¿sí? Aunque te santifiques a ti mismo, por ti mismo, y eso no puede ser. El cristiano nos santificamos por medio de Cristo Jesús el Señor, por el Padre, la gloria del Espíritu Santo. Nos santificamos por el Padre, el Hijo y las tres divinas personas. No nos santificamos solo porque nosotros nos hemos declarado buenísimas gentes unos a otros, no. En ese momento estás fuera y cometiendo una herejía y una profanación y una blasfemia y demás. Así es que no somos gente tan desconfiada de Dios que no nos queremos enardecer o ser soberbios o creer mucho. No, porque ante Dios somos una pequeñez y tenemos que reconocer eso. Somos menos que una pulga. ¿Qué dice Juan Diego? Soy cola, ¿verdad? Me sobajo, me humillo. ¿Para qué? Porque ante el Señor, yo tengo que ser capaz de reconocer su grandeza. Tengo que ser capaz de reconocer que Él es. Pero aún así, Él era, cuando vino a la tierra y caminó en el mundo, era el mismo Señor Dios. Pero ¿por qué le dice bueno solo Dios? Porque en ese momento los hombres de ahí mismo que estaban alrededor de Él y el mismo hombre que se le acerca, le dice, maestro bueno, maestro, lo ve como un maestro de qué, de las escrituras, ¿verdad? Sagradas que tienen en ese momento los judíos. El maestro, el que enseña. Y es bueno, un hombre santo que veían pasar. Pero ni aún él, que en ese momento era un hombre más, como a lo mejor a muchos sabían, San Juan, entre otros, caminando por el mundo, bueno, ni esos son buenos, buenos solo Dios. No glorifiquemos al hombre, no le demos el poder al hombre. Eso es lo que tienes que entender. El Señor nos enseña con cada cosa que dice, y en este caso, a no creernos, ay, qué buenísima gente, porque el buenismo no te va a salvar.
Entonces el Señor hubiera bajado del cielo y decir, mira, creas en el Dios del Olimpo que quieras, con que seas bueno basta, ¿eh? Pero Él no dijo eso. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Solo por medio de mí se verá al Padre. Así es que, ¿cómo es posible que nosotros digamos, no, eso no es cierto? No, Jesús no es el único camino, la verdad y la vida. Donde quiera que el Señor mismo me haya colocado, y con internet a la mano, con la iglesia en la esquina, o con una gente que como me molesta que me meta a la iglesia todo el tiempo a la mano, yo diga, no, yo creo lo que yo quiera, a mí nadie me enseñe y a mí nadie me diga. Entonces, Él no es el camino, ni es la verdad, ni la vida. Entonces, Él es un mentiroso, un engañador o algún loco que estuvo hablando cosas sin cuerdas. Eso es lo que estás diciendo, finalmente. No, yo no quiero decir nada, cada quien quiera lo que quiera. Yo en ese no creo. Pues en ese momento estás fuera del camino. Él es el camino para ver al Padre. Él es el camino para salvarse. No es cierto que donde quiera que te pares en este mundo con medios, ya estás salvado solo porque existes y eres súper lindo y súper bueno, con ese buenismo. Pues no, falso. No te engañes, no te autoconvenzas de que pues ya estás salvado por tu linda cara. No, a trabajarle flojo. Ante todo, nos dice la Santa Iglesia, que nos ha enseñado esto, pues que la Iglesia es sacramento de salvación. Precisamente en su numeral 774-70, el Catecismo de la Iglesia nos ha dicho siempre, o nos ha dicho desde que se escribió, que es un signo visible de una presencia visible de Dios entre nosotros y un instrumento a través del cual Dios nos santifica. Por lo tanto, debemos de estar agregados y identificados y dentro y asociados a la Iglesia que es de Dios, la Iglesia que Él edificó, que es la Santa Iglesia Cristiana Católica. Él la edificó. Entonces, ¿cómo es que es un sacramento de salvación? Es un sacramento porque contiene las dos partes, que es la acción y la cooperación del hombre para recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Qué quiere darnos en este caso? ¿Qué nos dice? La salvación. Nos quiere dar, y para podernos salvar, como debe de ser, requiere nuestra participación. Requiere que nosotros cooperemos en ese plan. ¿Sí? No es nuestro sirviente, ¿entiendes? Aunque haya venido a servir, no es nuestro sirviente. Vino a enseñarnos la acción del servicio. Vino a enseñarnos el aceptar a Dios. Vino a enseñarnos a revelarnos al Padre. Vino a revelarse a sí mismo. Entonces, no nos hagamos ahora, ya Dios, que haga todo por mí, que me haga el favor completo, y todas estas herejías blasfemas que solo condenan o llevan a un largo purgatorio. En ese caso, el Señor, la verdad, Él es un sacramento. Él es el que realiza el sacramento, porque la Iglesia propone los medios visibles, pero quien realiza el acto sacramental de salvación es Jesucristo. Por eso la Iglesia es el sacramento. ¿Por qué? Porque como Él edificó esta Iglesia, es solamente aquí, y única y exclusivamente en esta Iglesia, bien llevada, con la sana doctrina, con la misma fe de la Iglesia, de la tradición del magisterio, y todo lo que nosotros llevamos de la palabra del Señor, bien llevada y sana y fiel, hay salvación. Pero se empieza a ver doctrinas extrañas, relativismo cristiano, sincretismo cristiano, ya no es el Evangelio de Cristo, ya es una ensalada hereje y profana de creencias que no van a ningún lado y que están desgraciadamente inmiscuyéndose en la Iglesia para decirnos que todo vale. Y eso es una herejía dentro de sí misma. Es una herejía verdaderamente condenable, pero no porque queramos nosotros, sino porque nosotros mismos, es decir, condenar, sino porque ya la misma palabra nos condena al relativizar la fe, cuando desconociendo a Dios como el único, haciendo que todos valgan lo mismo, tasando al mismo Dios con las herejías. Por lo tanto, eso no lo debemos de hacer. Debemos de mantenernos fieles. El mismo Papa San Pío X dijo: es herejía decir que todas las religiones son verdaderas. Entonces no podemos nosotros decir, y eso es magisterio, eso es magisterio de la Iglesia. No podemos decir que eso
no es verdad. Que eso es una mentira y que solamente somos gente mocha que queremos tener a todos comiendo de la misma mano. Y sí, porque eso mismo dicen de Dios. Y para eso va el peligro. Ahí es donde apunta toda esta relativización cristiana, hereje y profana, a desconocer a Dios, porque estamos en este camino, ¿verdad? De iglesia sí, decía primero iglesia sí, y ahora iglesia no, Cristo sí. ¿Cómo? Sí, estamos en ese camino. Ya se desconoce con tanta sectarismo y tanta ideología y tanto conocimiento de creencias y de ensalada de creencias. Ya la iglesia católica ya no vale, según el mundo pagano. Ahora cualquier iglesia, toda creencia es la única que vale, la que tú quieras. Ya la iglesia no es una, son millones o miles. Así es que ya no, ahora solo Cristo, donde quiera que esté y donde quiera en la presentación que lo hagan aparecer por ahí. Ahora ya no es Cristo. Ahora ya vamos a quitar a Cristo, vamos a matar a Cristo, vamos a diluir a Cristo, vamos a relativizar a Cristo. Ahora solo Dios. ¿Qué Dios? El que quieras creer, no importa la forma que tenga, parezca ser o se te antoje. Ese mismo Dios. Así es que respétalos. Bueno, no es que no los respetemos, sabemos que vivimos en un mundo que así como en el momento en el que el Señor vino, no vino para todos, no vino para la bola politeísta, vino para el que creía en Él. Así es que no vamos a predicar, como bien dicen muchos sacerdotes ahora, para los que no creen, sino para el que cree, para que se salve. ¿Para qué le vamos a predicar a alguien que no cree? Pues no cree. Perdemos saliva de no hay quien escuche, no eches tus palabras al viento, dice el Salmo. ¿Sí? Ni quieras a fuerza de esas son ostentar tu saber, no sirve, no hay nadie. No pierdas tu tiempo, camínale. Hay que salvar, hay que hacer como Noé, a llamar y llamar y llamar a quien quiera. Los demás que no quisieron mover ni un dedo, estaban muy cómodos en su vida pacífica sin Dios, pues ahí se quedarán sin Dios. Por tanto, ¿qué estás haciendo? Levántate y anda. Esa es la acción del paralítico. Deja tu camilla, levántate y anda. Pero no te confundas, estamos precisamente en este paso. Cristo no, Dios sí. Todavía está Cristo presente, el único medio por el cual el hombre verá a Dios. El único mediador entre Dios son los hombres. Está presente trayendo la salvación, pero ¿qué dice el hombre? No, Cristo, no, nada de Cristo, que solo Cristo, no, los dioses. Acá está el Dios X, el Dios Y, el Dios Z, todos esos dioses valen. Nada de que solo Cristo, vamos a destruir a Cristo para que sea solo Dios. Y ya que sea solo Dios, al rato destruimos a Dios para solo el hombre. Porque al fin y al cabo Dios creó el hombre creó a Dios. Pues que no ves, cada quien tiene su Dios a su medida, y después destruimos los dioses y ya sale el diablo al final a llevarse a todos los que creyeron en la babosada que les digo, y todos al infierno, y tú perdido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero nuestro deber es predicar. Quien quiera salvarse, nadie te ha llevado a rastros. Quien quiera salvarse, el buenismo cristiano, 1,000,000 de veces más, no salva. Por eso debemos orar por todos, porque para tener la fuerza, el valor y la capacidad suficiente para el evangelio y para tomar acción y dejar ese letargo. La oración litúrgica que nos propone en la primera de Timoteo el apóstol San Pablo dice: ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos, las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo y del cual fue constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Palabra de Dios. Entonces,
¿qué estamos hablando? Esta es la confusión del buenismo cristiano, también mal usada la palabra de Dios. El orar por todos los hombres no implica que todos los hombres se salvan, porque el llamado es, como dice San Pablo, sí, es para traer a los hombres a Dios, para enseñar a los paganos la verdadera fe, sí, para enseñarlos, para llamarlos y hacerles conocer que solo Cristo salva. No solo la creencia pagana ajena, extraña doctrina, secta o creencia salva. No, solo Cristo salva. Tienes que venir a Él. Tienes que entrar a la barca y subirte con Él. Tienes que hacerlo. Aunque te cueste trabajo creerlo, tienes que acercarte a conocer por qué se dice eso. Es urgente para tu alma. Así es que tenemos que ser capaces de creer que esta palabra es tan válida si la escuchas hace siglos como ahora mismo, para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Un hombre que con toda fiereza y una casta verdaderamente de señorío, de un verdadero combatiente en el Señor nuestro Dios, Hijo único Jesucristo, se entregó. No puede ser que no tengamos abiertos los ojos y el corazón para decir, mira, eso que dice el apóstol San Pablo, que Jesucristo, aunque se hizo hombre y es el único mediador, no es cierto. Tú mira, aunque creas allá en la piedra que dejaron los ancestros o adores a la mar tierra, ya estás salvado. Estás diciendo eso, date cuenta, deja de estar atacando la iglesia y la fe y peor aún la palabra de Dios. Entonces, no seamos absurdos. Bueno, pues también nosotros debemos de comprender que el Señor nos ha dado miles de indicios, nos ha dejado miles de inspiraciones. Todavía continúa inspirando a sus santos, a los magisterios, a nuestros santos jerarcas de la iglesia, a los verdaderos hombres sencillos que se han sido elevados a los altares para enseñarnos la fe y las inspiraciones, que por medio de las inspiraciones divinas nos han llevado a la plenitud de estos tiempos para que lo conozcamos. No digas más que en cualquier lado te salvas, porque es mentira. Estás llamándole también mentiroso a Dios y estás también llevándote de paso entre tu ignorancia y en tu ceguera a otros al despeñadero, invitándolos a no predicar o a no ser partícipes de la salvación con ese letargo que tienen en este mundo, que deben de dejar, debemos de negar, o aún aprender a vivir en él, amando a Dios sobre todas las cosas, sobre mi flojera, sobre mi egoísmo, sobre mi necesidad, sobre todo lo que yo soy, lo que espero, lo busco. Sobre todo debo de aprender a amar a Dios, porque Dios me da todo y me va a dar el tiempo para amarlo, y si todos lo amáramos más, este mundo sería verdaderamente mejor y no lo que está yendo, porque a partir de que se está abandonando la fe verdadera, el hombre se está convirtiendo en malvado y se están gestando ahora mismo los pasos relativistas, sincretistas y ateístas y secularistas para imponer el imperio del hombre, y es puro capricho y pura codicia. Y si no eres partícipe y dejas de sacudirte ese anticristianismo, solo te vas a perder, y al único que no le conviene es a ti. Porque ¿quién se va a salvar? Solo Dios lo sabe, pero nos deja un indicio en el Apocalipsis, cuando le dice uno de los ancianos a San Juan, ¿quiénes son y de dónde? Y San Juan y uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Aquellos que han dado su vida por el Cordero de Dios, con el Cordero de Dios, que han seguido principalmente el camino del sacrificio que Dios nos marcó, no porque Él quisiera venir a sufrir por nosotros como una especie de
de ese gusto por pégame, ¿no? ¿Cómo le llaman? Entonces, no esa manía, no, sino porque el hombre que no acepta que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que es el camino por el cual se verá al Padre, odia esto, cegados por Satanás, y atacan al bien. Eso es lo que es aquellos que han sido bañados con la sangre del Cordero, con el desprecio que como Él sufrimos. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono habitará con ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni agobiados por el sol o el calor, porque el Cordero está en medio de su trono y el pastor. Pero también había una gran multitud de personas venidas de todo el mundo que nadie podía contar. Sí, con túnicas blancas, y llevaban palmas en la mano, y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos alababan a Dios diciendo: alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios. Aleluya. Palabra de Dios. Entonces, esta es la salvación. ¿Quién se va a salvar? Quien crea en el Dios único y el Cordero, y su Cordero, el sacrificio que nos da, que tiene que pasar Él mismo para que nos salvemos. Viene a rescatarnos, y ¿qué hacemos? Lo matamos, lo degollamos, lo crucificamos, lo escupimos, lo elegimos, y cada vez que tú niegas a Dios, lo sigues clavando en la cruz. Cada vez que lo atacas, lo sigues escupiendo, lo sigues dañando, sigue sucediendo ese mismo desprecio. Cada vez que haces eso, vas perdiendo tu alma, vas caminando cada día más al precipicio. Así es que el llamado es a dejar todo aquello que nos aleje de Cristo, a hacer oídos sordos al relativismo sincretista que incluso la misma iglesia está predicando, diciendo no, y exigir a nuestros sacerdotes que no hagan eso, que no estamos dispuestos a traicionar a Jesús ni por ninguna jerarquía, sí, y mucho menos por un mundo pagano que el único que quiere es tomar el poder y manipular a todos para complacerse en la vanidad, que terminará en la tumba, quieran o no, y en el despeñadero para quien no haya aceptado a Jesucristo el Señor, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Seamos pues cristianos, seamos pueblos de Dios, sacudémonos del letargo, dejemos de autoconvencernos de que creyéndonos requete buena gente ya estamos salvados. Hay que trabajar por la fe, hay que trabajar por el evangelio, hay que tener a Jesucristo el Señor como único medio de salvación, y Él únicamente está dentro de la sana y fiel doctrina de la Iglesia católica en este mundo, y todos tenemos que decir al unísono: viva Cristo Rey.